El 12º episodio de Leyendas del Básquet nos trae nada más y nada menos que a un 4 veces campeón de la NBA, Jamal Wilkes. Jackson Keith Wilkes nació el 2 de mayo de 1953 en Berkeley, California. Hijo de un pastor baptista, cambia varias veces de residencia a lo largo de su infancia y juventud. Y un buen ejemplo de ello es su etapa de instituto. Pasa 3 años en el Ventura High School de esa localidad, donde se convierte en un jugador y un estudiante ejemplar, pero en su año senior su padre debe trasladarse a la localidad de Santa Bárbara y Keith Wilkes, como le gustaba que le llamaran en aquel entonces, tiene que cambiar de instituto y trasladarse al Santa Bárbara High School. La verdad es que el destino de Santa Bárbara no suena nada mal, porque siempre te podrías a lo mejor encontrar por la calle a una de las hermanas Capwell. Y bromas aparte, lo cierto es que su rendimiento en el Santa Bárbara High School es realmente excelente. Junto con Don Ford, un jugador que tenía un look propio de un vigilante de la playa y que curiosamente posteriormente fue compañero de Jamal en Los Ángeles Lakers, lleva al Santa Bárbara High School a un récord de 26 victorias consecutivas y a la semifinal regional. Y como prueba del gran rendimiento de Wilkes en los 2 institutos en los que estuvo, tanto el Ventura High School como el Santa Bárbara High School retiraron el dorsal de Jamal Wilkes. El hecho de destacar en el estado de California supuso una gran ventaja para nuestro protagonista, porque no tuvo que hacer un gran desplazamiento a la hora de convertirse en jugador universitario. La mejor universidad posible, UCLA, puso sus ojos en él y, por supuesto, Keith Wilkes aceptó la oferta. El salto del instituto a UCLA no era un salto cualquiera. Hablamos de pasar de una competición entre adolescentes a un equipo que prácticamente era lo mismo que una franquicia de la NBA. Y de hecho, el equipo al que llega Wilkes en la temporada 71-72, hay que recordar que en la 70-71 no pudo jugar, en aquel entonces los freshmen no podían jugar en el equipo universitario, contaba con hasta 5 futuros NBA. Swen Nater, que curiosamente también fue compañero de Wilkes en los Lakers, Henry Bibby, que a los que seáis ligeramente más jóvenes os sonará como el padre de Mike Bibby, Greg Lee, hijo de Marvin Lee, un jugador de la Universidad de UCLA en los años 40 y que también llegó a la NBA, jugó en los Blazers concretamente. Y en quinto lugar, aparte del propio Jamal Wilkes, tenemos a la estrella absoluta del equipo, a Bill Walton. Con todos estos mimbres y dirigidos por el mejor entrenador universitario de la historia, John Wooden, UCLA se pasea en esa temporada 71-72, tiene un récord de 30 victorias y 0 derrotas y finaliza como campeón del torneo de la NCAA. La integración de Wilkes es inmediata y con 13,5 puntos y 8,2 rebotes se convierte en un puntal esencial en ese equipo. Y para poner la guinda a esa primera temporada, en la final frente a Florida State consigue 23 puntos y 10 rebotes, una cifra que solo se ve superada por los 24 puntos y 20 rebotes de Bill Walton. La temporada 72-73 es un calco de la 71-72. UCLA vuelve a arrasar 30-0 y se vuelven a proclamar campeones del torneo de la NCAA. Wilkes promedia 15 puntos por partido y es elegido como miembro del quinteto de All-Americans. Su rendimiento en la final ante Memphis vuelve a ser bueno, vuelve a ser el segundo mejor jugador del equipo con 16 puntos. Pero esa noche es un partido en el que la estrella absoluta es Bill Walton con 44 puntos y 21 de 22 en tiro de campo. Nos situamos por tanto en la temporada 73-74 y evidentemente no se puede ganar siempre, y en esta temporada UCLA no se proclama campeón de la NCAA. Su récord en temporada es de 26-4, un récord que para cualquier universidad sería bastante bueno, pero para una universidad que llevaba varias temporadas estando invicta no lo era tanto.
Y a pesar de tener un equipo con hasta 8 futuros NBA, entre ellos un freshman como Marquis Johnson, UCLA cae en la semifinal del torneo de la NCAA ante la North Carolina State de David Thompson. Tras ser elegido por segunda vez como All-American, Wilkes era un jugador entre los más destacados de cara al draft de 1974. Un draft en el que es elegido en el puesto número 11, 2 puestos por detrás de Tom McMillan por los Golden State Warriors. Por tanto, Wilkes volvía a tener la suerte de no tener que moverse de estado. E incluso de no haber sido elegido por los Warriors, es prácticamente seguro que habría sido seleccionado en el siguiente puesto por Los Angeles Lakers. En los Warriors, la historia que hemos contado ya a nivel instituto y a nivel universidad se repite y Wilkes, que parecía tener, como se suele decir, una flor en el culo, cae realmente de pie. Los Warriors tienen en ese momento al anotador más prolífico de la competición, a Rick Barry, que esa temporada se va a 30 puntos por partido. Wilkes se integra perfectamente en un equipo en el que, aparte de Barry y 1 o 2 jugadores más, la media de edad era bastante baja y, por ejemplo, tuvo oportunidad de hacer muy buenas migas con Charles Johnson, otro jugador joven, llevaba un par de años en la competición y que había jugado en la Universidad de California. Con 14 puntos y 8 rebotes por partido, Wilkes es el segundo mejor anotador y reboteador de la franquicia y es nombrado Rookie del Año. El récord del equipo en temporada regular no es excesivamente bueno, 48-34, pero en una conferencia oeste muy igualada en aquel entonces les permite tener el primer puesto y no tener que jugar la primera ronda. Sin embargo, las 2 siguientes rondas suponen un serio escollo para estos Warriors. En primer lugar, necesitan 6 partidos para derrotar a los Sonics de Spencer Haywood y nada más y nada menos que 7 partidos para deshacerse de los Chicago Bulls, que entonces estaban en el oeste, y llegar así a la final de la NBA. Wilkes sigue ese camino estelar de esa primera temporada y con 23 puntos es el máximo anotador en el 7º y definitivo partido. Por tanto, tan solo quedaba un rival más en el camino, los Washington Bullets de Elvin Hayes y Wes Unseld. Pero los Bullets son un rival sencillo para los Warriors y caen por 4-0 y por tanto Wilkes en su primera temporada en la NBA ya tenía el anillo de campeón y por tanto ya era campeón universitario y campeón como profesional. 1975 también es importante a nivel personal para Wilkes porque se convierte al Islam y se cambia de nombre. Probablemente causó un disgusto en casa porque, como hemos comentado antes, su padre era un pastor baptista y a partir de entonces su nombre pasó a ser Jamal Abdul Latif, aunque siempre mantuvo el apellido Wilkes durante su carrera como profesional, es decir, su nombre artístico, por así decirlo, fue Jamal Wilkes, lo cual, entre otras cosas, creo que era una forma de hacer honor a su apellido familiar. En su segunda temporada, Wilkes se asienta como estrella de la NBA, es convocado para jugar el All-Star Game y aparte se hace con una reputación de jugador completo porque también es elegido en el segundo quinteto defensivo de la competición. La temporada regular del equipo supera a la del año anterior con un récord excelente de 59-23, pero en playoffs caen en segunda ronda ante la cenicienta de la NBA, los Phoenix Suns, que sin que nadie lo esperase, se plantan en la final de la NBA, en la que también plantan cara a los mismísimos Boston Celtics. La tercera y última temporada de Wilkes en los Warriors transcurre de manera similar. El equipo sigue contando con Al Attles como entrenador, además un entrenador con plenos poderes porque también era general manager, y estamos ante un roster bastante fuerte, puesto que, aparte de Barry, Jamal Wilkes y algunos de los jugadores mencionados anteriormente que permanecían en el equipo, teníamos a un rookie como Robert Parrish y a un jugador de primer año,
a Gus Williams, que poco a poco estaba creciendo para convertirse en uno de los mejores bases de la liga. Los Warriors vuelven a hacer una buena temporada regular, pero vuelven a caer en segunda ronda. En este caso, son arrasados por Kareem Abdul-Jabbar. Wilkes hace una serie excelente con 19 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias y 2 robos de balón. Y los Warriors, de hecho, consiguen llevar la serie al séptimo partido. Pero los promedios de Abdul-Jabbar son realmente incontestables. Ojo al dato, como diría aquel. 37 puntos, 18, casi 19 rebotes por partido, 4 asistencias, 2 robos y 3,6 tapones. Curiosamente, pocos meses después de este partido, su entonces rival se convertía en su compañero. Wilkes recala en los Lakers a cambio de una cifra económica y de una selección del draft mediante la cual los Warriors posteriormente elegirían a Purvis Short. Estamos en la temporada 77-78 y los Lakers, entrenados por Jerry West, parecen tener un auténtico equipazo aspirante a todo. Wilkes se une a otro mito de UCLA que también se había cambiado de nombre de Lew Alcindor a Kareem Abdul-Jabbar, y el equipo cuenta también con las incorporaciones de Norm Nixon, un rookie que venía con mucha fuerza, y a mitad de temporada se hacen también con los servicios nada más y nada menos que de un jovencísimo Adrian Dantley. Desafortunadamente la temporada es mala tanto para Wilkes como para los Lakers. Wilkes se pierde 30 partidos de temporada regular y Kareem Abdul-Jabbar se pierde más de 20 encuentros también. Estas dos cosas hacen que los Lakers terminen cuartos en el Pacífico y con un mal emparejamiento de cara a los playoffs. Unos playoffs en los que los Lakers caen en primera ronda ante una superpotencia en ese momento de la NBA, los Seattle Supersonics, que entre otros tenían a Gus Williams, antiguo compañero de Wilkes en los Warriors y que ahora era ya uno de los mejores bases de la competición. Wilkes aporta un poco de todo en esa serie, es el tercer referente del equipo por detrás de Jabbar y de Adrian Dantley, pero no está en perfecto estado de forma tras una temporada con problemas físicos, y esa probablemente fuese una de las claves ante unos Sonics con un roster larguísimo. Sigma no superaban el cara a cara a Jabbar, pero con Dennis Johnson, Fred Brown o Marvin Webster, aparte del antes mencionado Williams, Seattle doblegó con cierta facilidad a los Lakers. La temporada 78-79 supone para Wilkes su recuperación absoluta, juega los 82 partidos de la temporada y su evolución prosigue. No se había quedado estancado y alcanza los que hasta entonces eran los mejores números de su carrera. 18,6 puntos por partido. La temporada regular de los Lakers es similar, ligeramente mejor a la del año anterior, y de nuevo se encuentran con la misma bestia negra, en esta ocasión en segunda ronda. De nuevo, los Supersonics apean a los Lakers de la lucha por el título. En favor de esos Lakers pre-Magic Johnson, hay que decir que en ambas ocasiones, temporada 77-78 y 78-79, los Lakers caen ante el que iba a ser finalista y en esta ocasión campeón de la NBA. Los Sonics ganan 4-1, pero hay varios partidos que se resuelven por un corto margen. El rendimiento de Wilkes es bastante superior al que había tenido en la temporada anterior. Adrian Dantley se recupera para los playoffs, había perdido unos 20 partidos en temporada regular. Y Norm Nixon hace un buen papel, pero quizás la clave de la serie es que Gus Williams, el base de los Sonics, lo hace infinitamente mejor que Nixon y se va a más de 30 puntos por partido en esos 7 encuentros de esta serie. Por tanto, nos situamos en una temporada histórica, temporada clave tanto para Wilkes como para los Lakers. La 79-80. La llegada de Magic al equipo revoluciona a toda la franquicia
y, como siempre, Magic lo que consigue es mejorar el rendimiento de todos sus compañeros. Y evidentemente eso también ocurre en el caso de Jamal Wilkes. El californiano se va de nuevo a su máximo histórico con 20 puntos por partido y lo hace con su mejor porcentaje de acierto en el tiro de toda su carrera. Por un lado, Magic hacía que los marcajes defensivos rivales no se pudieran centrar tanto en Wilkes y por otro, evidentemente, los pases de Magic muchas veces te permitían encestar con muy poca dificultad. Y ya fuese por el ambiente positivo generado por Magic o bien por la experiencia que dan los años, Wilkes también tiene en ese año uno de sus mejores porcentajes de acierto en tiro libre, superando por primera vez el 80%. El equipo termina la temporada regular con un récord de 60 victorias, se vengan de los Seattle Supersonics a los que derrotan en la final de conferencia por 4-1 y en la histórica final frente a los Sixers podríamos decir que Magic eclipsa el excelente trabajo de Wilkes. Y de hecho, es muy probable que el mejor Wilkes de toda su carrera se viese en esas finales. Además de promediar 21 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias en los 6 partidos de la serie, la aportación de Wilkes es esencial en el sexto y último encuentro. Encuentro recordado por los 42 puntos de Magic Johnson, pero es que Wilkes se quedó en la nada despreciable cifra de 37 puntos. Tras esa final vienen 3 años muy brillantes para Wilkes. En la temporada 80-81, Wilkes, con 27 años, alcanza lo que podríamos denominar su cenit estadístico con 22 puntos por partido en temporada regular y además es elegido, hacía años que no lo era, para jugar el All-Star Game y también queda en el 10º puesto en la votación para el MVP. A nivel colectivo, la temporada es convulsa, ya sabéis todos esos problemas de lesiones de Magic, de discrepancias con Westhead, pero el bache dura tan solo un año y en la 81-82 Wilkes mantiene los números de temporadas anteriores, tanto en temporada regular como en playoffs, y contribuye de nuevo de manera fundamental a que los Lakers consigan su segundo anillo de este ciclo. En esta ocasión, Wilkes es el máximo anotador de los Lakers en la serie final contra los Sixers y además no solo eso, sino que es el máximo anotador con 27 puntos en el sexto y definitivo partido de la serie. Por tanto, creo que haberlo elegido como MVP en detrimento de Magic, como pasó con James Worthy en aquella final contra los Pistons años después, no habría sido algo especialmente descabellado. Llegados a este punto, por tanto, podemos decir que los 2 puntos álgidos en la trayectoria de Wilkes son esas 2 finales frente a los Sixers y por tanto hablamos, al igual que cuando hablamos de James Worthy, por ejemplo, de un Big Game Man, de un jugador que daba lo mejor de sí en los momentos más importantes de los partidos y de la temporada. Y lo mismo podríamos decir si hablamos de la temporada 82-83. Wilkes es recompensado con su participación en el All-Star Game, cosa que no había ocurrido en la temporada anterior a pesar de su gran rendimiento, y todo transcurre de manera muy similar, repitiéndose incluso el rival en la final, los Sixers, pero en este caso, evidentemente, el equipo de Moses Malone y Julius Erving era imbatible y arrasa a los Lakers por 4-0. Los números de Wilkes, tanto en temporada regular, como en playoffs, como en esas finales, se mantienen siempre como un reloj muy estables y el único parámetro que ya iba bajando desde hacía unos años era el rebote, pero es algo lógico. Tenemos un jugador que se iba haciendo más mayor, que con su 1,98 cada vez se encontraba jugadores más grandes y por supuesto la aportación de Magic en el rebote hacía que otros jugadores, por ejemplo Wilkes, no tuviesen que emplearse tan a fondo en este apartado del juego. Pasamos por tanto a la temporada 83-84 que va a suponer un súbito principio del fin en la trayectoria de Jamal Wilkes. Wilkes hace una buena temporada regular, pero atravesar la barrera de los 30 años parece no sentarle especialmente bien. A la durísima exigencia física de Pat Riley y de los Lakers se une una inoportuna infección gastrointestinal. Repentinamente, durante el mes de abril,
Wilkes comienza a encontrarse mal y su rendimiento cae en picado. Finalmente, los médicos descubren que se trata de una grave infección y Wilkes, mientras dura su tratamiento, se pierde los 7 últimos partidos de temporada regular y las 2 primeras rondas de playoffs. De hecho, llega a jugar el último partido de segunda ronda frente a los Mavericks y a partir de ahí ya sí juega el resto de series hasta la final. Sin embargo, Wilkes queda muy tocado físicamente, como es lógico, y no puede aportar gran cosa durante esos playoffs, solo superando en una ocasión los 10 puntos en el segundo partido de la final frente a los Celtics. Una final en la que Wilkes puede aportar muy poco para evitar la derrota del equipo angelino en el 7º encuentro. Nos situamos, por tanto, en la temporada 84-85, que a la postre sería la última de Jamal Wilkes como miembro de los Lakers. La infección de la temporada pasada había quedado atrás, pero Wilkes, con 31 años, ya notaba el paso del tiempo y su físico ya no era el mismo. James Worthy, tras haber jugado en más de una ocasión como 4 anteriormente, se hace ya definitivamente con el puesto de alero titular y por tanto Wilkes va perdiendo protagonismo y minutos en el roster de los Lakers. Además, Wilkes pierde esa regularidad que le caracterizaba y alterna noches con buenos porcentajes de tiro y grandes anotaciones, con otras en las que su tiro era mediocre y su anotación final también. Los rumores de un posible traspaso comienzan a aparecer y es más que probable que Wilkes hubiese abandonado los Lakers esa misma temporada de no ser por una grave lesión que sufre a finales de enero cuando choca con Ernie Grunfeld. Fruto de ese choque, la rodilla izquierda de Jamal Wilkes queda realmente dañada y tras la larga recuperación viene también la durísima rehabilitación. Wilkes pasa por todo este proceso y en julio ya está recuperado. Y como si se tratase de un jugador de banquillo, de un rookie o de un jugador procedente de la CBA, decide, sin que se le caigan los anillos, participar en la Liga de Verano de los Lakers para intentar ponerse en forma y volver a ganarse un puesto en la plantilla amarilla. Desafortunadamente, tras verle jugar durante los meses de julio y agosto, los Lakers deciden que Wilkes no está preparado para otra temporada del nivel de exigencia que los Lakers requerían y es cortado a finales de agosto. En este momento Wilkes, que ya lo había ganado todo, probablemente se plantease la posibilidad de la retirada. Pero un mes después, Los Ángeles Clippers le hacen una oferta y Wilkes firma con el equipo pobre de Los Ángeles. Es muy probable que Norm Nixon, que ya llevaba un año en el purgatorio de los Clippers, convenciera tanto a Clippers como a Wilkes de lo oportuno que era este contrato. Sin embargo, la experiencia en los Clippers es realmente breve y tras 2 partidos buenos justo al principio de la temporada, Wilkes comprueba que ya no puede seguir el ritmo de la competición y se retira definitivamente en diciembre del 85. Y como dato curioso que habréis podido observar, juega durante toda su trayectoria, instituto, universidad, profesional, en el estado de California. De ahí el título del documental, Mr. California. Y es que si habéis seguido el resto de vídeos de historias similares en el canal, habréis comprobado que es muy difícil, yo diría que prácticamente imposible, que un jugador juegue durante toda su trayectoria en el mismo estado. Entre otras cosas porque los jugadores no eligen ni qué equipo los selecciona en el draft, ni cuál es su destino cuando son intercambiados. Tras su retirada, Wilkes ha estado más bien apartado del baloncesto de primera línea. Reside en la exclusiva zona de Playa del Rey, se dedica a lo que hoy en día se llama coaching y a negocios inmobiliarios, y en el año 2000 tuvo una brevísima etapa como directivo en un equipo llamado Los Ángeles Stars de la resucitada ABA. En cuanto a los homenajes y reconocimientos, los tuvo, pero tardaron bastante en llegar. En 2012, más de 25 años después
de dejar el baloncesto, recibe el premio de ser incluido en el Hall of Fame y su número de los Lakers es retirado, el número 52. Y tras esto, en 2013, la Universidad de UCLA hace exactamente lo mismo y también retira el 52 de Wilkes. Termina aquí, por tanto, nuestro repaso a toda la trayectoria de un jugador al que llamaban Silk, Seda, y creo que viendo todos sus movimientos a lo largo del vídeo, ese apodo le venía como anillo al dedo. Como siempre, espero que hayáis descubierto o rememorado múltiples cosas en torno a este jugador y os espero muy pronto en próximos vídeos aquí en Retrobasket Spain.